Hola a todos. Vamos a empezar el cuarto workshop de esta serie de 4 que hemos tenido desde el 21 de octubre. Hoy dedicado a proyectos de estructuras de mampostería y ladrillo. Los que no conocéis Trical, comentaros que Trical dispone de 3 módulos específicos para el cálculo de lo que llamamos muros de piezas. Tenemos el módulo 10, que permite calcular muros o paredes resistentes de ladrillo, ladrillo con armadura y sin armadura, y en el caso de armadura, con armadura vertical y horizontal. Lo vamos a ver en este workshop. Igualmente, permite el cálculo con muros de termoarcilla, un tipo de pieza específica, muy utilizada en España y en Portugal, y que tiene propiedades resistentes y también aislantes. Y luego tenemos el módulo 17, que permite la utilización de muros o paredes de bloques de hormigón, igualmente con armadura vertical. En este workshop veremos todas las posibilidades de Trical en la definición de este tipo de elementos y veremos las últimas novedades que se han incorporado en la revisión 8.1.20. Se han ampliado las bases de datos de las piezas con nuevas características. Se ha presentado también como novedad la inclusión de la norma NSR10 de mampostería obligatoria en Colombia, fruto de un acuerdo de colaboración entre la empresa colombiana Ladrillería Santa Fe y Artec. Ha sido posible el sacar al mercado una versión de Trical que incluya esta normativa y que incluya también piezas de esta empresa colombiana. Para ampliar el workshop de hoy, quiero aprovechar esta ocasión para daros la noticia de que a finales de noviembre vamos a tener un seminario que también se puede asistir por internet con Hispalit. Lo vamos a ver aquí, está ya en nuestra página web la inscripción, el formulario de inscripción. Es una jornada técnica que Hispalit, Artec, Consorcio Termoarcilla hemos organizado, repitiendo una que justamente por estas fechas hace un año se celebró con mucho éxito. Hispalit, para los que no lo conozcáis, y Consorcio Termoarcilla es una asociación española, es la asociación española de fabricantes de materiales cerámicos, en este caso ladrillos y bloques de termoarcilla. Los que queréis apuntaros en esta página web, habéis visto que yo he accedido desde el inicio, podéis apuntaros, también va a ser 2 horas y media, en este caso centrado en los productos de Hispalit, sus fabricantes, y el software CMT+L, que es un software que permite calcular muros, exclusivamente muros resistentes de ladrillo y termoarcilla. Es una versión de Trical gratuita y que, bueno, pues os va a permitir empezar a jugar con este tipo de elementos para luego posteriormente, si queréis, pasar a utilizar Trical y ya calcular de una forma integrada las losas, las cimentaciones, las barras y otro tipo de materiales. Bien, pues nada más. Volviendo al contenido que hoy nos convoca, dejo paso a David Sánchez, que va a empezar con este cuarto workshop y las estructuras de mampostería y ladrillo. Que lo aprovechen. Hola, buenos días a todos. Vamos a ir viendo estas partes que comentábamos. En los workshops anteriores hemos estado tratando otros tipos de materiales. Hemos visto hormigón o concreto, acero. Hemos visto distintos tipos de cimentaciones. En este nos vamos a centrar en el cálculo de los muros de piezas, ya sean piezas de ladrillo, de termoarcilla, de bloques de hormigón, etcétera. Y veremos también su cimentación. Tengo ahora abierto el programa Tricalc y lo que vamos a ver en primer lugar es la base de datos de los distintos tipos de piezas que se pueden utilizar en cada muro. Vamos a ver la base de datos de piezas y de armaduras. Según vaya manejando el programa y vaya mostrando las distintas partes, si os van surgiendo dudas las podéis escribir en la zona derecha de la pantalla donde pone preguntas y os las vamos contestando sobre la marcha y también algunas de ellas las comentaremos al final. Bien, pues estoy aquí en Tricalc en el menú secciones y datos
y hay un submenú específico para muros de piezas. Y vamos a ver en primer lugar la base de datos de ladrillos y bloques de hormigón. Entonces, aquí hay dos grandes grupos, bloques de hormigón, ladrillos. Vamos a ver el primero, bloques de hormigón, de momento. Hay una lista con varios grupos. Se pueden ir creando grupos nuevos. Cada grupo será un fabricante normalmente. Por ejemplo, si despliego el fabricante Contec, por aquí veo que tengo bloques de hormigón macizos de distintos tamaños o bloques de hormigón perforados o aligerados. O si despliego Presdouro, por ejemplo, bueno, pues algunos tienen solo macizos, otros tienen solo aligerados, etcétera. Si quiero modificar alguno de estos bloques, lo que puedo hacer es seleccionarlo y pulsar el botón Ver pieza. De ese modo se muestra por aquí un esquema con las dimensiones del bloque y por aquí aparecen los datos numéricos con todas esas dimensiones. Lo primero que aparece es el código que va a identificar al modelo, el número de modelo. Después el grupo dentro del cual va a quedar encuadrado este bloque, macizo, perforado o aligerado. Las dimensiones, veis aquí largo por ancho por canto. Si existen piezas especiales de bloque de esquina o no. En caso de que existan, ¿qué modelo es? Habría que poner el código del modelo que sea de esquina o de media longitud. Y por aquí se puede elegir el número de huecos. Entonces, bueno, pues pueden ser un hueco, 2 o 4. Por estos huecos el programa va a disponer las armaduras que sean necesarias según la normativa que utilicéis en cada momento. La forma puede ser rectangular o circular para los huecos. Las dimensiones de estos huecos, por aquí figuran, bueno, pues las cotas que están en el dibujo. El espesor de las sogas, que sería la cota A. El espesor interior sería la cota B que tenéis aquí. El espesor de los tizones, esta cota C. Este es el volumen de huecos que hay por volumen, es el porcentaje del volumen de huecos con respecto al total del bloque, en este caso un 59%. Y aparte de los huecos principales por donde pueden discurrir las armaduras, también se pueden añadir un número de huecos secundarios, que esos no van a alojar armaduras, pero también se podrían tener en cuenta en el cálculo. Y el número total de huecos por volumen. En este caso, pues coincide porque no tenemos huecos secundarios. Luego aquí se le pueden dar los datos de la resistencia del bloque, resistencia vertical y resistencia horizontal. El número de bloques que caben en cada metro cuadrado y el precio unitario, se puede cambiar la unidad monetaria, en este caso la tengo en euros, el precio de cada bloque, que esto sirve para cuando el programa elabora el presupuesto automáticamente. En este caso lo que estoy haciendo es modificar alguno de los bloques ya existentes. Si quisiera crear uno nuevo, lo que tendría que hacer es pulsar el botón Nueva pieza. Y de ese modo me aparece la misma caja de diálogo, solo que el nombre del modelo lo tendría yo que poner. Entonces le podría poner aquí un nombre, por ejemplo, el bloque modelo nuevo. Y aquí pues elegir aligerado, perforado. Si eliges perforados, únicamente va a tener huecos secundarios. Si eliges aligerado, en ese caso ya tiene huecos principales para armaduras y huecos secundarios también. Iríamos rellenando estas dimensiones. Todos los datos que veíamos antes, aquí le pondríamos pues todos estos datos. Por ejemplo, esto va en milímetros, pues serían 20 milímetros, por ejemplo, 20 y 28, 22 para los tizones, etcétera. Y aquí le pondríamos el porcentaje, igual que antes, 0,6, 0,6. Y la resistencia, vamos a ver que se puede definir en esta caja de diálogo o en otra. Si lo defines aquí, ya lo guardarías dentro de la base de datos de bloques, y si no, se podría modificar en el momento en el que se vaya a introducir el muro en la estructura. Bien, pues de este modo se podrían modificar los bloques existentes o crear algún bloque nuevo. Vamos con la base de datos de ladrillos. Aquí tenemos igual la posibilidad de tener distintos grupos o fabricantes. Por ejemplo, pues hay un grupo que se llama Genérica, hay otro grupo que es Ladrillería Santa Fe. Bueno, pues aquí vamos añadiendo los fabricantes con los que llegamos a acuerdos para que aparezca su información. En este caso, Ladrillería Santa Fe, como os comentaba mi compañero, es una empresa de Colombia, bueno, la más importante en este sector.
Y bueno, pues por aquí aparecen los distintos modelos de ladrillos. Vamos a ver, por ejemplo, uno de ellos, el modelo LPVD. Si pulso el botón Ver pieza, pues vemos que en este caso son productos cerámicos, no son de hormigón armado. La caja de diálogo que aparece es diferente. Bueno, los bloques que hemos visto antes eran de hormigón o mortero, no armado. La armadura se añade posteriormente. En este caso son productos cerámicos. Tenemos en este caso dos huecos principales y uno secundario. Aquí nos indicaría pues el número de huecos para armaduras, 2, y el número de huecos secundarios, pues en este caso 15, porque tiene también otros huecos adicionales por aquí alrededor de los principales. Bien, las dimensiones, en este caso existen ladrillos para cubrir media altura, existen ladrillos de esquina y ladrillos para la mitad de la longitud. Para que no haya que irlos cortando, ya se puede utilizar este otro modelo. Esto lo utiliza el programa para averiguar, en función de las dimensiones del muro que vayamos a calcular, la cantidad de ladrillos de cada tipo que son necesarias. Con este tipo de ladrillo se permite hacer muros que pueden ser con una anchura B, que sería en este caso 115 milímetros, o con una anchura L, que serían 330, o L más B más la llaga, que serían 455. Lo que en España solemos decir medio pie, un pie o pie y medio. Según los vayas colocando, pues vas a obtener un muro de mayor espesor. Entonces aquí lo que haces es activar, si permites, que este muro se utilice en esos tipos de espesores diferentes. En este caso solamente está activado la colocación de medio pie, que sería para hacer muros de 12 centímetros, perdón, de 115 milímetros de ancho, de espesor. Bien, si se quisiera aquí añadir un nuevo fabricante, es posible hacerlo pulsando este botón, nuevo fabricante. Aquí le decimos si va a ser un fabricante de ladrillo o de bloques de hormigón. Podemos dar el nombre de la empresa, su dirección, teléfono, email y colocar una imagen. Se podría buscar una imagen para asociarla aquí. En este caso, por ejemplo, en ladrillo de Santa Fe, si vemos información del fabricante, pues aparece aquí la imagen y los datos pues de dirección, email, teléfono, etcétera. Bien, esta sería, por tanto, la base de datos de ladrillos y bloques de hormigón. Vamos a ver a continuación la base de datos de bloques de termoarcilla. Aquí tenemos organizado también por grupos, bloques de 10 centímetros, de 14, de 19, etcétera. Se pueden crear fabricantes nuevos, grupos nuevos, bloques nuevos. Por ejemplo, dentro del grupo de bloques de 19 centímetros están los bloques normales, los bloques de esquina, los de terminación, los que permiten armado vertical y los que se utilizarán para hacer cargaderos. Vamos a ver los bloques normales. Según los vas seleccionando aquí, a la derecha te va mostrando una imagen. Entonces, bueno, pues este sería el principal. Y luego este otro, pues lo que van teniendo son longitudes diferentes. Aquí va viendo pequeñas diferencias. Estos tres primeros son iguales en planta, pero tienen distintas alturas. Y luego, pues estos van siendo iguales en planta también, pero con distintas alturas para poder conseguir longitudes de muros de distintos tipos, que no tenga que ser siempre múltiplo del bloque principal. Luego hay otro grupo de bloques, que son los bloques de esquina, que tienen un machembrado en un lateral y en otro, de modo que puede quedar estos dos lados planos para que quede la esquina al exterior. Otros bloques de terminación que tendrían el machembrado solamente en uno de los lados, el otro queda plano para hacer pues un final de muro. Este otro tipo de bloques son especiales porque tienen machembrado solamente en un lado y en el otro tienen unos huecos para poder colocar armaduras. De modo que si colocas otro simétrico a su derecha, te queda un espacio para poner unos redondos, unas varillas de armado. En el caso de que el muro vaya a soportar esfuerzos horizontales, vaya a trabajar a flexión, que pueda trabajar perfectamente. Y estos otros son de tipo zuncho o cargadero, que se trata de una forma en U, cerámica, que se colocará horizontal en la parte superior de los huecos para rellenarla con una pequeña viga de hormigón armado, que sería el cargadero, para los huecos de puertas o ventanas. Bien, pues esto mismo lo tenemos aquí en distintos espesores, ¿no? Y si quisiéramos modificar alguno de ellos,
podemos seleccionarlo, pulsar el botón ver bloque y aquí nos muestra las dimensiones. Por aquí vemos estas dimensiones. Algunas de ellas no te las pregunta porque dependen del bloque principal. Si eliges el bloque principal, pues ya se entiende que todos van a ser de 19, por tanto pues no te pregunta estos valores porque las características están en el propio bloque principal, ¿no? Sería lo que llamamos el bloque base. Entonces podemos ver las propiedades del bloque base. Aquí sí puedes definir las dimensiones que quieras, el número de machos y la longitud. Serían estos valores que hay por aquí. Hay 4 machos y esta longitud E. Sería el bloque principal y luego dentro del bloque principal o bloque base ya se pueden definir algunos parámetros más con respecto a los bloques secundarios, digamos. En este caso, los valores que aparecen en gris ya no se pueden modificar, pero sí su altura. Bien, si quisiéramos crear uno nuevo, como siempre, pues lo podemos hacer tranquilamente con el botón Nuevo Fabricante. Aquí podríamos darle un nombre, Fabricante X, por ejemplo. Su dirección, teléfono, una imagen. Aquí nos aparece y dentro del Fabricante X un nuevo bloque base, donde aquí defines las dimensiones que quieras para tu bloque base. Y a partir de esa pieza base ya podemos ir empezando a crear nuevos bloques, bloques de esquina, determinación, etcétera, definiendo por aquí estos valores. Entonces, como veis, la base de datos, aunque ya se incluye con dimensiones de uso bastante habitual, pero se puede siempre ampliar para que podáis utilizar el bloque justo como lo necesitéis. Es posible también importar bases de datos externas en archivos que tengáis hechos en Excel o así. En este caso pues sería mediante un formato TR13, pero bueno, como veis el entorno de trabajo es bastante cómodo como para poder crear en estas propias ventanas las dimensiones, poniendo por aquí todos sus datos. Bien, en secciones y datos, muros de piezas, la siguiente función que tenemos es las armaduras de tendel y verticales, que me permite tener una base de datos con distintas armaduras que vamos a poder utilizar en estos muros, tanto para los muros de bloques de hormigón como para los de ladrillo o los de termoarcilla. Si pulsamos el botón buscar, nos aparecen todos los armados que hemos incluido en la base de datos, aunque como os imagináis es también una base de datos modificable o ampliable. Aquí podemos ver solo los que se vayan a colocar en horizontal o los que se vayan a colocar en vertical también. Entonces, los que empiezan por H son para colocar en horizontal, los que empiezan por V para colocar en vertical. Los que estén activados en cada momento son los que le estamos permitiendo al programa que utilice cuando calculemos la próxima estructura. De este modo podemos desactivar temporalmente aquellos que no vayamos a usar. En vez de eliminarlos definitivamente de la base de datos, los podemos desactivar temporalmente en función pues, de la disponibilidad que tenga el proveedor de nuestra zona para suministrarnos cada uno de estos tipos de armaduras. Vamos a elegir alguno de ellos, por ejemplo este, el H4E150, y aquí veis que el dibujo se actualiza y nos muestra un poco cómo es. Se trata de 2 varillas longitudinales y otras haciendo zigzag, y en estas casillas aparecen los datos correspondientes a estas varillas. La longitud en la que se suministran estos armados, 3 metros en este caso. La anchura serían 15 centímetros, la separación entre estos dos redondos. El espesor, 4 milímetros. El paso, 406, sería la cota P que hay aquí. El solape 250 sería para colocar cada armadura solapada con la siguiente. Este es el diámetro. Por aquí también pueden ser redondos o pletinas, podrían ser chapas en vez de redondos, varillas cilíndricas. Por aquí elegimos la resistencia del acero, que puede ser alguna de las tipificadas en función de la normativa que tengamos seleccionada. En este caso, ahora mismo yo tengo seleccionada la norma española y me ofrece acero de calidad B400 o B500, pero si elegimos otras normativas diferentes, pues los aceros de cada una. Si no, siempre podemos también elegir acero otros y escribir aquí a mano la resistencia característica que tengamos. En megapascales, por ejemplo, 412, pues podría ser la resistencia, el límite elástico para el acero que vayamos a utilizar. Elegimos por aquí también si el acero va a ser corrugado y si va a tener protección al carbono, galvanizado, inoxidable o epoxi.
Bien, pues esa era la función dentro de secciones y datos, muros de piezas, armaduras de tendel y verticales. Algunos fabricantes pues hacen solo armaduras de tendel, que serían las horizontales, otros hacen tanto horizontales como verticales, según las zonas y según los criterios. Entonces se pueden activar o desactivar unas u otras. Por último tenéis aquí en este submenú esta función listado de fabricantes, que lo que hace es que muestra pues una lista de los miembros de Hispalit y del consorcio de Termoarcilla, por si queréis tener pues direcciones, teléfonos de contacto para todos estos fabricantes. Bien, conocemos ya por tanto la base de datos que vamos a usar. Lo que vamos a hacer ahora es dibujar aquí una estructura y vamos a indicarle cada tipo de muro, pues de qué material va a ser, con qué espesores, etcétera. Vamos a definir una geometría de un modo muy habitual, por ejemplo, importando un plano de AutoCAD. Voy a situarme en una cota determinada, por ejemplo, en la cota 0, y voy a importar con este icono de aquí, puedo importar un dibujo en formato de WG y lo puedo utilizar para situar los muros sobre él. Nosotros incluimos en la carpeta varios de TreeCalc, hay un archivo de WG que es una planta de un edificio y lo podemos utilizar para hacer este tipo de ejemplos. Entonces por aquí aparece la planta del edificio y este tipo de dibujos, como están organizados por capas o layers, pues se pueden desactivar, aquellas que no nos interesen. Con este icono desactivo todas. Voy a seleccionar la capa de pilares y la selecciono como capa principal, y la capa de cerramientos también la voy a activar y la voy a poner en un color más claro. Entonces, aunque esta planta está pensada para hacer con pilares y vigas, en este caso la voy a hacer con muros, y lo que tengo que hacer es usar dentro del menú geometría la función muros resistentes introducir. Dentro del concepto muros resistentes englobamos 4 tipos de muros en TreeCalc. Pueden ser muros de hormigón armado, muros de bloques de hormigón, o muros de ladrillo, o muros de termoarcilla. Serían esas 4 tipologías. Todas están dentro de esta función, muros resistentes en general. Entonces, elegimos muros resistentes introducir, y lo que tengo que hacer es seleccionar 2 puntos para el comienzo y el fin del muro. Por ejemplo, de aquí hasta aquí. El tercer punto me podría servir para definir las alturas, pero en este caso, como el plano que tengo es en 2D, pues no voy a marcar un tercer punto, sino que voy a pinchar por aquí fuera. Y la altura, la cota superior, se la voy a definir numéricamente. Le voy a poner, por ejemplo, aquí 300 centímetros. Entonces, este muro va desde la cota 0 hasta la cota 300. Le doy un nombre al muro, por ejemplo, M1. Aquí elijo el tipo de apoyo que va a tener en su base. Entonces, bueno, pues podría ser un muro libre, por ejemplo, si estuviera pues en cotas más altas, o un muro empotrado si apoya sobre el terreno. También podríamos hacer un apoyo articulado, o bueno, pues también apoyar mediante resortes. Los resortes permitirían que el muro tenga unos ciertos asientos en función de la carga que reciba, y se definirían por aquí las constantes de resorte verticales y horizontales y al giro. Pero lo más habitual suele ser mantenerlo como empotrado. Bien, por aquí elegimos si queremos que el muro tenga zapata a lo largo de su longitud o no la tenga. En este caso lo voy a hacer con zapata. Y el botón propiedades me va a permitir elegir el material. De los 4 que os comentaba hay alguno más que también hay por aquí. En la lista de material podemos elegir hormigón armado, muro de ladrillo, muro de bloques de hormigón o de termoarcilla, como os comentaba, y también podríamos calcular algún muro de mampostería, de piedra, de granito, arenisca, por ejemplo. En este caso, pues no habría ninguna armadura, sino que únicamente habría que elegir el tipo del material, piedra, granito, por ejemplo, y definir por aquí sus características. El espesor del muro, la densidad, dependiendo del tipo de roca que se vaya a utilizar, pues también podría servirnos para calcular este tipo de muros. Serían muros de mampostería. Pero vamos a centrarnos en los muros de piezas que comentábamos. Vamos a elegir en este primero ladrillo. Y bueno, pues elijo que quiero considerar el peso propio del muro. Aquí tengo que elegir una pieza base de entre las que hemos visto en la base de datos anterior. Pulso el botón buscar. Y me muestra en este caso solo la base de datos de ladrillos. No me está mostrando ni termoarcilla ni bloques. Entonces voy a elegir
pues de ladrillera Santa Fe, por ejemplo, ladrillo hueco, por ejemplo, pues este tipo. Entonces aquí vemos que cada uno de ellos me permite elegir si lo voy a colocar a soga o a tizón o a soga más tizón. En este caso, pues todos estos están pensados para colocarlos únicamente con un espesor de 11,5. Vamos a elegir, por ejemplo, este, a soga y aceptar. Entonces ya me aparece aquí el espesor, que no lo puedo modificar porque depende de la pieza base que hemos elegido. Y la densidad, el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, ya aparecen también los propios del material. Por aquí tenemos los factores que modifican la rigidez. Entonces, dependiendo del tipo de bloque, que aquí figura como bloque hueco, categoría 1, resistencia a compresión 5 megapascales, y el tipo de mortero, que se puede elegir por aquí, el programa te sugiere con este botón distintas rigideces. Entonces, aquí aparecen los datos de partida, tipo de elemento, ladrillo, hueco, su espesor, etcétera, y el programa te sugiere estos factores de rigidez plana. Esto sirve para considerar que el rectángulo del muro no va a ser 100% rígido, sino que va a tener solamente un 50% de rigidez plana y un 12% de rigidez plana, de rigidez a flexión alrededor del eje X y un 0,48% de rigidez a flexión alrededor del eje Y. Entonces, bueno, pues permite de ese modo considerar que el muro formado por ladrillos se disgrega más que un muro de hormigón armado y por tanto tiene menos rigidez plana y a flexión. Si le colocamos armadura, aquí elegimos hay armadura vertical, fijaos cómo los factores aumentan. Si colocamos armadura horizontal también aumentan estos factores, etcétera. Pero si elegimos el muro sin armadura, en ese caso los factores de rigidez quedan más bajos. Esto lo comentábamos la semana pasada en relación con el sismo, cómo era importante jugar con estos factores para que el muro colabore más o menos o se deforme siguiendo las deformaciones producidas por el sismo. En este caso, aunque no haya sismo, pero también es importante para las deformaciones debidas a las cargas de la propia estructura. Bien, el muro lo vamos a colocar vertical en principio, pero a efectos de cálculo le podríamos decir que se calcule con una determinada excentricidad. Entonces esto se define en porcentaje en función del espesor. Si aquí le pusiera, por ejemplo, 0,05, se calcularía como si no estuviera totalmente vertical, sino que fuera excéntrico un 5% de su espesor. Vamos a dejarlo en 0 y de ese modo se va a calcular en vertical. Y para calcular el pandeo es importante saber si el muro va a estar totalmente aislado o algunos de sus lados van a estar restringidos, porque de ese modo los coeficientes de pandeo se reducen. Aquí pondríamos, por tanto, si los lados verticales están restringidos, ninguno de ellos, o uno, o los dos. En ese caso, los coeficientes de pandeo que se usan son diferentes. Y también es importante marcar si es de cerramiento o fachada para que se calculen las longitudes máximas que algunas normas establecen para los muros de cerramiento. Bien, aquí está el grupo de los ladrillos, en este caso hueco, por ejemplo, la categoría 1 o 2, la resistencia a compresión vertical y horizontal del propio ladrillo. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10 megapascales. Y este es el mortero. Estas denominaciones que estáis viendo aquí son las de la norma española. Ahora cambiaré a otra norma y vemos cómo varían. M7,5, por ejemplo, es un mortero que resiste 7,5 megapascales. Las normas suelen pedir que la resistencia del mortero sea siempre menor que la de las piezas, un 75% o menos, entonces así estaría bien, 10 megapascales para las piezas y 7,5 para los morteros. Podemos elegir también si las juntas verticales van a estar sin mortero, las llagas a hueso, o si se va a colocar también mortero en ellas. En este rectángulo de abajo tenemos la resistencia de la fábrica, la resistencia del muro. Entonces podemos escribir nosotros a mano los valores si queremos, o más cómodo podemos pulsar el botón de la calculadora que tenéis aquí arriba, que calcula los parámetros de la resistencia de la fábrica a partir de los parámetros de la resistencia de las piezas y del mortero. En este caso me lo ha rellenado por aquí automáticamente. Bien, pulso aceptar y crear. De ese modo ya tengo ese muro creado. Vamos a ver la caja de diálogo de las normativas, porque estábamos hablando de la norma española, pero se puede cambiar. Aquí en Archivo Preferencias, el idioma va por un lado, la normativa por otro. Aquí, por ejemplo, si elijo USA Internacional,
pulso aceptar. Si quiero introducir otro muro, geometría, muros resistentes, introducir, por ejemplo por aquí abajo, marcando estos dos puntos, le doy otro nombre, M2. En este caso, al pulsar el botón propiedades, pues hay otro tipo de denominaciones. Por aquí varían estas denominaciones según la normativa. La resistencia de los morteros, 4, 7,5, 12,5 megapascales. Y los parámetros que usan las distintas normativas, pues se llaman de otro modo y usan otros criterios para calcularse. Si pulso el botón de la calculadora, pues aquí la resistencia de la fábrica ha variado. Se ha calculado según la norma estadounidense, en este caso, en vez de con la norma española. Bien, vamos a comentar otras normas disponibles. Aquí en Archivo Preferencias, Normativa, existe otra opción que es, bueno, aquí abajo tenéis normas de Brasil, México, Argentina, Chile, etcétera. Y dentro de USA Internacional, una de las cosas que os comentaba mi compañero es una novedad de la última revisión, de la 8.1.20, que es dentro de parámetros propios de cada país, podemos crear o modificar. Y si creo un archivo nuevo para Colombia, lo llamo Normas Colombia, por ejemplo, voy a ponerlo bien. Normas Colombia, y aquí pulso el botón editar, puedo elegir en la lista de banderas que hay por aquí la de Colombia y pulsar el botón defecto. Entonces en este caso me dice que se van a sustituir los valores de esta caja de diálogo por los de la norma colombiana, y hay unos cuantos valores que se refieren al cálculo de hormigón, la norma ACI 318 del año 2011, por aquí vamos bajando y vamos viendo algunos parámetros. Pero abajo hay una opción que dice cálculo de los muros resistentes de fábrica. Entonces se puede elegir con qué normativa se quieren calcular los muros resistentes de fábrica, que puede ser con la norma de México, o que es la que se usaba antes de la revisión 8.1.20, o con la norma de Colombia NSR10, el título D, que es el de mampostería, sería el de muros de pieza. Entonces normalmente estará esto aquí activado. Este desarrollo de esta normativa pues lo hemos hecho, como os comentaba mi compañero, en colaboración con Ladrillera Santa Fe. Ellos nos han estado asesorando, hemos estado haciendo todos estos cálculos conjuntos y haciendo todos los procesos de pruebas en colaboración con ellos. Bien, entonces esas serían las distintas normativas que se pueden elegir. Luego, si eliges eurocódigos también, por ejemplo, pues tienen sus propios criterios, Argentina, México, Brasil, etcétera. Bien, voy a dejar elegidas las normas de la norma de Colombia, ya que es novedad. Aquí elijo normas de Colombia, seleccionar y aceptar. Bien, otra cosa que se puede cambiar también en preferencias son los diámetros de armado. A veces veréis que en el programa se habla de las varillas con diámetros en milímetros. Por ejemplo, antes veíamos pues esas varillas de 4 milímetros, pero que sepáis que también se puede trabajar con diámetros en pulgadas o en octavos de pulgadas, etcétera. Entonces, cuando vayáis viendo diámetros de armado, sabed que cada uno lo puede adaptar a su criterio habitual, porque algunos de vosotros trabajaréis en milímetros y otros en pulgadas. Bien, pues vamos a meter otro muro, geometría, muros resistentes, introducir, por ejemplo, de aquí a aquí. Le doy aquí otro nombre, M3, y en propiedades ahora voy a elegir otro material. En vez de ladrillo vamos a elegir bloques de hormigón. Entonces ahora la pieza base va a ser diferente, pulso el botón buscar. Aquí elijo bloques de hormigón, elijo, bueno, pues alguno de estos fabricantes. Y bueno, pues lo que os comentaba, en función del tipo de bloque, el aparejo sería el espesor que puede tener. La densidad, módulo de elasticidad, los factores de rigidez, por aquí están. Esto conviene siempre que pulséis el botón de la interrogación para que te sugiera los valores en función del bloque que acabas de elegir. Y por aquí los grupos son diferentes para esta norma y para este material. Y por aquí está la resistencia de la pieza, es decir, del bloque de hormigón, la resistencia del mortero, por aquí está, vamos a elegir el de 7,5, el mortero para las juntas y el mortero para los rellenos, que podría ser diferente.
En este caso vamos a suponer, por ejemplo, que las juntas va a tener un hormigón de 7,5 megapascales y los rellenos de 12,5. Entonces, estos datos no los escribáis a mano, sino que pulsaremos el botón de la calculadora y de ese modo se calculan automáticamente en función de los otros parámetros que hemos definido. Aquí me dice que la resistencia a compresión vertical no debería ser menor de 8 megapascales, entonces lo cambiaría. Vamos a elegir otro bloque, por ejemplo, pues de 20, de 12,5 y por aquí pues esos parámetros que nos pedía más altos. La resistencia del mortero debería ser superior a 22,5. Pues aquí te va sugiriendo todos esos parámetros que te pide cada norma. Bien, vamos a ver. Entre 1,25 y 1,50 veces debería ser la resistencia del mortero con respecto a la de las piezas. Entonces, si tenemos 22,5, vamos a ponerle 15 a las piezas. Bueno, vamos a ver. Voy a cambiar de normativa, que conozco mejor esta. Muros resistentes, introducir. Lo introduzco de nuevo, le doy el nombre M3 y por aquí elijo bloques de hormigón. Vamos a elegir, por ejemplo, este y ahora sí. Bien. Bueno, pues esto lo estoy dibujando en planta, pero tienen los muros 3 metros de altura. Entonces, bueno, si lo vemos así en perspectiva, estamos girando por aquí, pues ya tenemos la estructura con una cierta altura. Lo que vamos a hacer a continuación es situarnos en la siguiente cota, en la cota 300, y por aquí vamos a dibujar unas barras que van a discurrir por la línea superior de los muros. Se puede hacer en perspectiva o en planta. Esta barra nueva que acabo de añadir recorre la cabeza del primer muro, esta otra recorre la cabeza del segundo muro y esta la del tercero. Esto me va a servir para apoyar sobre ellos los forjados. Voy a desactivar el dibujo que hemos importado. De ese modo lo que tengo es estos muros con esas barras en su cabeza. Se podrían dibujar primero las barras, después los muros, en el orden en el que se quiera. Y lo que puedo hacer a continuación es colocar un forjado en esa cota. Entonces me voy a situar de nuevo en una vista en planta y elijo geometría unidireccional, introducir, y le doy un nombre al forjado. Por ejemplo, forjado unidireccional 1. Aquí busco en la base de datos cualquier tipo de forjado. Se pueden elegir forjados de los que ya se incluyen dentro de la base de datos o crear forjados, fichas de forjados nuevas. Pulsamos introducir y dibujamos por aquí el polígono. De ese modo este forjado recae sobre estos muros y bueno, pues aquí en este caso me está marcando en rojo estos puntos que se quedan en voladizo, no están llegando a apoyar. Entonces lo que puedo hacer es dibujar una viga nueva también de aquí a aquí y así las viguetas apoyarán también en esa viga. Ahora ya tenemos vigas en todo el perímetro. Esta otra sería opcional, si quiero la puedo dibujar también, porque al ir paralela a las viguetas pues realmente no sería necesaria. Pues bien, así iría definiendo la geometría de la estructura que tenga que hacer. Incluso si tuviera que hacer alguna zona inclinada, pues se puede hacer también. Supongamos, por ejemplo, que esta línea la quiero subir 1 metro y esta otra 3 metros, por ejemplo. En ese caso podemos usar funciones que hemos usado ya pues en semanas anteriores. Por ejemplo, la traslación de nudos se usa mucho. Podríamos aumentar, por ejemplo, 100 centímetros la altura de esta barra y, por ejemplo, 300 la de esta otra barra.
y la de esta otra también, ¿no? Entonces podríamos hacer aquí pues alguna zona inclinada. Podríamos dibujar por aquí estas barras inclinadas, por aquí también. Y estos muros podemos hacer dos cosas, o bien dibujar un muro nuevo encima o prolongar el existente. Vamos a dibujar uno nuevo y vamos a usar otro material, vamos a hacerlo de bloques de termoarcilla. Entonces elegiría geometría, muros resistentes, introducir, marcando en este caso 3 puntos, 1, 2 y 3. El muro va a ser rectangular inicialmente, le doy aquí un nombre, M4, y en este caso, como está en una zona superior, ya no está empotrado, porque no está en contacto con el terreno. En este caso debe ser libre. Entonces elijo tipo de apoyo libre. Si no lo haces, de todos modos, al intentar calcular, pues ya te va avisando el programa con distintos mensajes. Aquí en propiedades, en vez de bloques de hormigón, vamos a elegir bloques de termoarcilla y selecciono la pieza base, por ejemplo, la de 19 centímetros. Hay que elegir únicamente la pieza base y el programa, en función de las dimensiones del muro, pues ya va a ir utilizando también las piezas secundarias de remates, etcétera. Bien, calculamos la resistencia. Aquí elegimos pues todos estos parámetros y pulsamos aceptar. Aquí tengo que activar esta casilla. Las juntas verticales son sin mortero. Pulso el icono de la calculadora y aceptar. Como ves, te va avisando con muchos mensajes que te ayudan a ver cómo funciona cada uno de los materiales. Los muros, aparte de rectangulares, pueden ser también con forma de trapecio. Supongamos, por ejemplo, que quiero crear un muro nuevo en aquella posición, por allí al fondo. Entonces elijo geometría, muro resistente, introducir. Marco 3 puntos, 1, 2 por aquí abajo y 3 por aquí abajo. Me dice que no es vertical. Bueno, voy a marcar estos puntos. Aquí le doy otro nombre, M6. Y en este caso le puedo indicar que la cota inferior sea la cota 0 y la cota superior, de momento, la 600 en todo él, pero ahora enseguida la voy a cambiar. Entonces, en vez de M4 le pongo M6 aquí, me dice que el código ya existía. De momento el muro te lo crea con esta forma rectangular, aquí lo estáis viendo que va de arriba abajo, pero podemos situarnos en su plano de trabajo con geometría plano de muro. Plano de muro, podemos activar este plano, podemos verlo en alzado para trabajar más cómodamente y podríamos decirle que este punto queremos que descienda hasta aquí. Eso se puede hacer con geometría, muros resistentes, mover vértice. Entonces podemos elegir este vértice para llevarlo de aquí hasta aquí. Entonces, aunque inicialmente el muro tiene forma rectangular, posteriormente luego lo podemos cambiar. Podemos hacer así un trapecio. Y en esta otra posición sí lo vamos a hacer rectangular, geometría, muro resistente, introducir, y marco 3 puntos que definan por dónde va, pero luego ya ajusto sus cotas superior e inferior. La cota inferior va a ser la cota 0 y la superior sí llega hasta arriba. Y lo llamo M7. Bien, de ese modo pues ya tendríamos aquí varios muros definidos de distintos materiales. Vamos a ver otra cosa que se puede hacer con los muros, que es introducir huecos e introducir los cargaderos también. Voy a activar el plano de este muro delantero, el M2, geometría, geometría plano de muro, sino también el icono equivalente, que lo tengo por aquí por la izquierda, plano de muro, pinchas en el muro y lo puedes así activar rápidamente. Y si lo muestro en alzado, igual que hemos importado antes un archivo de XF o DWG en 2 dimensiones de una planta, podríamos importar también un dibujo de un alzado. Entonces aquí tenemos esta opción de importar DWG y aquí puedo seleccionar otro dibujo de algún alzado. Yo tengo uno en la carpeta de Mideplan, vamos a elegirlo por aquí en formato de XF. Entonces se podrían importar también dibujos de alzados en vez de plantas. Bueno, en este caso se trata de un edificio de varias plantas. Podemos moverlo un poco para ajustar su posición. Supongamos, por ejemplo, pues que la posición del muro con respecto al dibujo es esta. Y podríamos usar este tipo de dibujos para introducir huecos.
Lo que está con línea verde es mi muro y cuando uso la función geometría muros resistentes introducir hueco, puedo introducir cualquier hueco pues a mano alzada en cualquier posición, ¿no? Por ejemplo, por aquí acabo de introducir un hueco, pero también puedo basarme en el dibujo que tengo de fondo para definir la geometría exacta de ese hueco, ¿no? Esto si activo el render se va a ver un poco más claro lo que tenemos realmente. Este es el muro que yo estoy dibujando y en este caso pues se ajusta exactamente al dibujo que hemos abierto. Entonces, como veis, el importar dibujos en 2D puede ser útil tanto para definir una planta como para definir los alzados. Sobre todo para definir los huecos en los muros puede ser muy interesante. Voy a desactivar este dibujo y me quedaría de ese modo pues con el muro con esos huecos. Bien, y si fuera un muro de hormigón armado, los huecos se podrían hacer directamente sin ningún otro tipo de elemento auxiliar. Pero al ser muros de ladrillo o de bloque de hormigón o de bloque de termoarcilla, deberíamos poner lo que llamamos cargaderos. Esto está por aquí en muros resistentes, cargaderos, va a ser la viga que está en la zona superior del hueco. Entonces, elijo cargaderos, selecciono esta barra y le doy un nombre, por ejemplo, cargadero C1. Y pulso aceptar. Y por aquí cargadero C2, por ejemplo, y pulso aceptar. En función del tipo de material que sea, los cargaderos serán de un tipo u otro. Aquí, si analizo el material en geometría muro resistente, modificar, este muro es de ladrillo. Vamos a buscar otro que sea de termoarcilla. Por ejemplo, este de aquí, voy a activar el plano de muro. Este de abajo es de bloques de hormigón y el de arriba es de termoarcilla, creo recordar. Muro resistente, modificar. Efectivamente es de termoarcilla. Entonces, cuando voy a geometría muro resistente, introducir hueco, este lo voy a introducir dibujando directamente. Y después voy a geometría muro resistente, cargadero. Selecciono esta línea. Y en este caso el material del cargadero sería de bloques de termoarcilla. De ese modo, algunos permiten hacer los cargaderos con el propio material, bloque de termoarcilla, otro permite colocar viguetas de acero, otros vigas de hormigón, etc. En este caso, para el cargadero de los bloques de termoarcilla se van a utilizar esas piezas en U que veíamos antes, que era una U de termoarcilla, que dentro va a tener una sección de 19 por 19. No, las dimensiones exteriores son de 19 por 19 y dentro va a tener una sección de hormigón de 11 por 15, de hormigón armado, con 4 redondos longitudinales y unos estribos. Lo veremos enseguida en cuanto veamos los resultados. Bien, pues así se iría definiendo la geometría del edificio, normalmente basándote en archivos de AutoCAD o si no también se pueden definir pues con las funciones propias de Trical, como puede ser la malla o la función nave, o también importando archivos de modelo BIM, si tenemos los muros definidos, pues se podrían también recuperar con este tipo de archivos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto podría servir o bien importando archivos de AutoCAD o archivos tridimensionales en formato IFC o de otros tipos. Tengo definidas ya algunas estructuras de este tipo. Por ejemplo, voy a abrir esta que se llama muros con y sin armaduras. En este caso se utilizó para definirla la función malla y bueno, pues se hicieron así 4 muros paralelos con unos forjados horizontales simplemente. Si lo vemos en render se aprecian los distintos materiales. El primer muro es de hormigón armado, este es de ladrillo, este es de bloques de hormigón y este es de bloques de termoarcilla. Y este no tiene huecos. Podemos ver, bueno, vamos a ver alguno de los resultados en este y ahora abrimos otro con huecos. Los resultados que se pueden obtener una vez que está calculado podrían ser, por ejemplo, los croquis. En resultados croquis ver plano, pues podemos ver aquí cada uno de los muros. Por ejemplo, este es el muro de termoarcilla. Entonces este sería el alzado del muro. Aquí en el centro te indica el espesor, que es de 24, te va dibujando cada una de las hiladas con las dimensiones que hayamos definido. Este sería el canto del forjado y también se calcula automáticamente la zapata longitudinal, ¿no? La zapata lineal para la cimentación. Vamos a ver otro de los muros.
Este de aquí, este es de bloques de hormigón. Por aquí te indica el material, bloques de hormigón, aligerado, espesor, el modelo de bloque de los que hemos estado viendo antes y el fabricante. Y por aquí, bueno, pues te va indicando con este 1 que hay aquí, está representando armaduras. Y las armaduras las muestra aquí abajo. Cada etiqueta 1 son 4 redondos del 12 longitudinales y cercos del 6 cada 20, con estas longitudes. Entonces está poniendo las armaduras necesarias según las distancias mínimas que pida cada norma o en función de los esfuerzos que tenga. Y así con los otros muros. Este muro es de ladrillo, entonces aquí no te dibuja las dimensiones. Y este otro es de hormigón armado y aquí lo que aparece es la armadura vertical y horizontal de todo el muro. Es un muro de espesor 25 centímetros de hormigón armado y tiene redondos del 12 cada 25 en cada cara y en vertical redondos del 12 cada 30. Y por aquí la armadura de la zapata también. Se pueden dar cortes con resultados croquis cortes, definir. Aquí podemos hacer una sección vertical, por ejemplo vamos a seccionar por esta línea vertical y el tercer punto que marcamos sirve para indicarle dónde queremos que nos muestre ese corte. Entonces en este caso pues aparecería por aquí. Este es de hormigón armado, pero si vuelvo por ejemplo al de termoarcilla pues puedo hacer otro corte similar, resultados croquis cortes, definir y doy un corte vertical también por aquí y lo sitúo por aquí. Entonces, bueno, pues en este caso me está mostrando esta armadura. Aparte de las cotas verticales, de los croquis verticales, se pueden ver también los croquis horizontales. Este es el de la cota 0, que aquí tenemos las 3 zapatas longitudinales, las 4 zapatas longitudinales de los 4 muros, con sus armaduras. El de la cota 300, en este caso, muestra el propio forjado. Y bueno, pues el muro de hormigón armado con sus armaduras. Y en los otros se puede elegir si queremos ver los replanteos. Voy a abrir otra estructura que es casi igual, pero con huecos. Esta que se llama muros con y sin armaduras con huecos. Es la misma que antes, pero en este caso el primer muro, como es de hormigón armado, no tiene cargaderos y los demás sí. Los cargaderos se representan con esta marca de color marrón. Entonces, bueno, pues se han introducido estos huecos y los cargaderos correspondientes. En este caso, si voy a resultados croquis ver plano, aquí puedo pedir el plano de cota 0, que sería la cimentación, como antes. Si me voy a la cota 120, en esta cota lo que se produce es un corte a la altura de los huecos. Entonces, el muro de hormigón armado tiene por aquí su armadura. Los demás, en principio, no te muestran nada, pero se puede activar. En resultados croquis opciones de muros resistentes, aquí puedo activar en muros de piezas dibujar despiece y en qué plantas quiero visualizarlos. Entonces quiero que me lo muestre pues en la cota 120, en la 200, en la 420, en la 500. Voy seleccionando cuáles de estas cotas quiero que me muestre el despiece. Y puedo elegir si quiero dibujar la hilada par o la hilada impar. Entonces, para los bloques grandes es muy importante hacer este replanteo correctamente. Para el muro de ladrillo no lo hace. Aquí te muestra simplemente el rectángulo que secciona el muro de ladrillo, porque son ladrillos pequeños los que he elegido, y se pueden romper e ir rellenando pues como sea necesario. Pero para los bloques grandes, como es el caso, por ejemplo, de estos bloques de termoarcilla, sí te coloca el replanteo con las piezas especiales. Esta es una pieza de terminación, esta es la pieza base, esta es otra pieza de terminación, y te muestra con un rayado las zonas donde no existe ningún bloque con ese tamaño. En esta zona igual, tenemos una pieza de terminación en un extremo, otra en otro, y este no llega a ser ni el tamaño completo de la pieza base ni el de media pieza base. Entonces en estos casos te lo muestra rayado para que se vea claramente que ahí habría que cortar el bloque, que no es recomendable normalmente, entonces podríamos cambiar el replanteo del hueco, llevarlo un poco más hacia allá o hacia acá, ¿no? Siempre que se pueda evitar el cortar los bloques, mejor. Y en este caso tenemos por aquí los bloques de hormigón, que estos parece que sí son múltiplos de la dimensión que teníamos. Y aquí vemos el armado 1 que me etiquetaba antes en alzado, lo estamos viendo en sección. En esta sección horizontal
Vemos que son 4 varillas longitudinales más los estribos. Van apareciendo en distintos puntos cada cierta distancia y por aquí pues lo estamos viendo. Recordad que si os van surgiendo dudas las podéis escribir en la zona derecha de la pantalla donde pone preguntas y os las vamos explicando sobre la marcha, o si no también al final pues veremos algunas de ellas. Bien, vamos a ver el alzado. Bueno, seguimos subiendo a las cotas siguientes, la cota 200, aquí no hay huecos, aquí bueno pues en esta zona están los cargaderos, los estamos viendo así en planta. Veis que las piezas son diferentes, son las piezas en U vistas en planta. Luego me voy a la siguiente cota, por aquí está el forjado de la cota 300 y sigo subiendo a las demás plantas, ¿no? Y en la última cota está también este otro forjado. Y estos son los alzados de los muros. Entonces ahora que tengo activado que me dibuje los despieces, aquí veo bueno el hormigón armado como antes. En el ladrillo no te muestra nada especial, salvo los cargaderos, que ahora veremos con más detalle. Y en este otro pues te está mostrando ya los bloques de hormigón con esas armaduras que veíamos antes. Entonces aparecen los bloques todos dibujados en alzado, con el rayado aquellos que habrá que cortar incompletos, y también estas piezas especiales, que serían las que forman el cargadero. Y el último de los 4 muros es de piezas de termoarcilla, que igual también tiene por aquí pues estas piezas especiales para esa zona del cargadero. Vamos a comentar los distintos tipos de cargaderos que se están usando. En el muro de hormigón no hay nada, no hay ningún cargadero especial. Lo único que hace el programa es que coloca estas piezas de refuerzos de borde que se colocan tanto en los bordes laterales del muro como en los de los huecos para unir la armadura exterior con la interior. Para el segundo de los muros tenemos por aquí los distintos cargaderos. Este es el cargadero D, este es el E, este es el F. Y arriba hay una tabla de cargaderos. En este caso son barras de acero y bueno, pues son perfiles IPE del 80, según la serie de perfiles que hayamos utilizado de acero. En este caso elegí la serie IPE y el tamaño es de 80 y este es su porcentaje de aprovechamiento. De modo que los 3 huecos de arriba están trabajando al 30% de sus capacidades y los 3 de abajo sufren más tensiones y están trabajando al 50% aproximadamente. En caso de que alguno de ellos superara el 100%, por supuesto, el programa aumentaría el tamaño del IPE. En vez de 80, pues me habría puesto un IPE de 100 milímetros de canto. Me voy al siguiente muro y por aquí tendríamos estos cargaderos. El cargadero tipo G. Aquí te indica cada uno de ellos de qué materiales. En este caso son también de acero. IPE del 80. Me voy al siguiente. Y en este caso son piezas de termoarcilla. El cargadero de tipo P, por ejemplo, pues lo vemos por aquí, es este. El hueco es de, bueno, el cargadero es de 120 centímetros con una entrega de 20 centímetros y el material es termoarcilla más hormigón armado. La pieza exterior es de 24 por 19, la U de termoarcilla, y en el interior una viga de hormigón armado de 16 por 15 con 4 redondos del 12 y 6 redondos del 6 cada 15 de estribos. Entonces, bueno, pues así te va indicando la tabla de cargaderos, aparte de otros datos ya más genéricos de todo el muro. Aquí te indica el espesor de los tendeles y algunos datos adicionales que van sugiriendo los fabricantes. Bien, voy a abrir otra estructura. Por aquí tengo otra, esta que se llama muros. Esta es más grande. Es un edificio de 3 o 4 plantas, formado todo por muros de carga. Por aquí la vemos, vamos a verla en perspectiva. Entonces, bueno, pues aquí son 4 plantas, todo de muros de carga de distintos materiales. Algunos son de ladrillo, otros son de termoarcilla, etcétera. Voy a quitar esta vista para ver solo una planta. Los de color rosa son de bloques de hormigón y los de color marrón pueden ser de ladrillo o de termoarcilla. Entonces, bueno, pues en este caso se han hecho los interiores de bloques de hormigón y los exteriores pues de termoarcilla, ¿no? Para variar un poco y que vierais todas las tipologías. Del mismo modo se han ido introduciendo todos los huecos. Si activo, por ejemplo, pues este muro,
Aquí lo podemos ver en alzado y en este caso pues están todos los huecos de puertas. Yo antes dibujé un hueco de ventana, pero igual puede ser de puertas. Y bueno, pues por aquí los distintos forjados, ¿no? Cada uno de los muros pues con los nombres que se les hayan ido dando. Cada uno tiene su zapata corrida en su base y de ese modo pues se calcula también la cimentación. Vamos a ver un poco del análisis de esfuerzos que se ha hecho con estos muros. Entonces, para ello hay unas gráficas dentro de resultados gráficas que serían las gráficas de isovalores. Estas son las que más claramente nos muestran cómo está trabajando estos muros. Los muros que estamos viendo se calculan por elementos finitos. Entonces, cuando pidáis cualquier gráfica tendríais que ir a esta opción que es tensiones de los elementos finitos y podemos ver, por ejemplo, las fuerzas verticales. Sería el normal en la dirección Y. En este caso puede que tarde un poco. Nada, ya ha salido. Aquí vemos las zonas que tienen más esfuerzo, las que tienen menos esfuerzo. Algunos esfuerzos positivos, otros negativos. Lo vemos por aquí, ¿no? Que en la zona encima de los huecos pues hay fuerzas positivas al tener aquí una cierta flexión, ¿no? Y en las otras zonas pues está por aquí en color azul o verde que serían valores negativos, serían compresiones. Vamos a ver otro de los muros. Aquí vais viendo, bueno, pues esas zonas positivas que decíamos, donde, bueno, pues se tiende a levantarse un poco, y las zonas negativas en color verde, que sería el predominante. Tiene menos carga o menos fuerzas verticales en la planta superior, está ya cerca del cero, y cuanto más abajo estamos, más fuertes van siendo las tensiones. Esto lo he pedido con resultados gráficas de isovalores, las tensiones de los elementos finitos. Estoy viendo el normal, se podría ver el cortante, el flector, etc. Vamos a ver también los desplazamientos y giros, por ejemplo los desplazamientos verticales. Aquí se ve como toda la línea inferior que está en la zona del apoyo pues tiene un movimiento cero, esto estaría sin moverse. Y estas zonas pues van descendiendo más o menos según las cargas que reciban. Debajo del hueco, por ejemplo, desciende poco, en los laterales desciende más por el efecto de las cargas que vienen por sus laterales. Y aquí arriba pues vemos un poco por dónde está recibiendo las cargas de los forjados en la zona donde más descienda. Serían las zonas azules. Bien, pues de este modo se pueden ir analizando así los esfuerzos, los desplazamientos que sufren estos muros. Y también se pueden visualizar los datos numéricamente. Dentro del menú Geometría, en muros resistentes, se puede dibujar la modelización del muro, que sería para visualizar los elementos finitos. Todos estos son los elementos finitos que se han ido calculando y en cada uno de ellos se pueden ir viendo los esfuerzos que se están obteniendo. Aparte del gráfico que hemos visto antes, si queremos ver los valores numéricos, pues lo podemos hacer en resultados listados, muros resistentes, tensiones en los nodos de los muros, y vamos seleccionando cada uno de los nodos y por aquí me va indicando pues todos los esfuerzos que va teniendo. Se puede seleccionar de uno en uno o mediante una ventana seleccionar así varios a la vez. Y este tipo de tablas se pueden imprimir directamente o se pueden exportar. Con este icono pues tendríais varios formatos de exportación entre los que se encuentra el formato de Excel, que puede ser útil para luego pues gestionar estas tablas, hacer operaciones con ellas o simplemente para imprimirlas. Bien, pues estos serían algunos de los resultados así desde el punto de vista del análisis del muro. No solo los planos de armado que estábamos viendo, sino también pues el análisis que se ha realizado. Bien, y vamos a ver dos o tres funciones más específicas para el cálculo de muros. Voy a quitar el dibujo de la modelización para que se vea un poco más claro. Y vamos a ver dentro del croquis, vamos a ver el croquis de este muro. Aquí vemos, bueno, pues el tipo de muro con las dimensiones de todos los elementos, igual que antes, los números de cargaderos, etcétera, todo el despiece. Y en esta tabla, pues el tipo de muro, ¿no? En este caso es de bloque de termoarcilla, genérico. Vamos a ir viendo otros muros de otros materiales.
Este es de bloques de hormigón, veis que te coloca automáticamente el armado en los puntos donde lo necesita, en función de los esfuerzos que se produzcan. Este es un armado tipo 2, que por aquí abajo te indica el tipo 1 y el tipo 2 a qué se refiere. En este caso serían dos redondos del 12, 12 varillas, bueno, pues con unas longitudes, unas patillas, etcétera. Este es de termoarcilla también. Vamos a ver si aparece alguno de ladrillo. Estos planos se han generado todos automáticamente, no ha sido necesario más que dibujar la geometría, aunque es una geometría más grande, pero es con el método que he mostrado antes, no se ha hecho nada especial y estos planos se podrían exportar directamente al formato de AutoCAD. Quería mostraros alguno de ladrillo, yo creo que estos son... Sí, este es de ladrillo, por ejemplo, este es de ladrillo. Efectivamente, ladrillo macizo. Entonces, bueno, pues veis en este caso que no se muestra el despiece como en los otros, porque bueno, pues son piezas más pequeñas que se van rompiendo y se van ajustando al tamaño necesario. Bien, y lo que os quería mostrar a continuación es la posibilidad de indicarle en qué zona del muro vamos a hacer algún rebaje o alguna roza para ver si se resiste o no el esfuerzo al que esté sometido. Supongamos, por ejemplo, que en este muro queremos dibujar por aquí pues algún rebaje que queramos hacer para el paso de instalaciones, instalación eléctrica, fontanería, etcétera. Entonces, para eso hay una función que es dentro de resultados croquis, muros resistentes, rozas o rebajes, introducir. Entonces, lo que tendría que hacer es darle un nombre a la roza o rebaje, R1 por ejemplo. Aquí eliges si es una roza o un rebaje. La roza se ejecuta después de la fábrica. Es decir, primero construyes la fábrica con el espesor, en este caso de 24 centímetros, y una vez que está construido el muro, se rompe parte de ella para pasar instalaciones. Eso sería una roza. Un rebaje se va realizando junto con la fábrica, a la vez que vas colocando todas las piezas, vas realizando el rebaje, por lo que su ejecución es mucho más precisa. Bueno, pues vamos a elegir, por ejemplo, que haremos una roza en este muro y aquí le indicas las dimensiones de la roza. Paralela al muro y en vertical, la anchura y la profundidad, por ejemplo, una roza de 5 por 5 centímetros. Pulsas introducir y dibujas por dónde va a ir, por ejemplo, por aquí y por aquí. Y otra, R2, por ejemplo, que va a ir desde aquí hasta aquí. Entonces, lo que puedes hacer es verificar si esta merma en la sección que vamos a tener de 5 centímetros va a ser resistida por el muro o no. Eso se hace en resultados croquis, muros resistentes, rozas o rebajes, peritar. Entonces seleccionas la primera y te va a ir haciendo análisis a lo largo de esa roza cada 30 centímetros, por ejemplo. Le ponemos aquí, pulso aceptar y me dice sin errores encontrados en su longitud, es decir, que ha cumplido bien. Selecciono esta otra, aceptar, sin errores encontrados en su longitud. Vamos a suponer que hacemos una roza más gruesa. Si tenemos un muro de 24 de espesor, supongamos que la roza la hacemos pues de 15 centímetros, por ejemplo, que le quitaríamos mucha sección al muro. Se puede cambiar en resultados croquis, muros resistentes, rozas o rebajes, modificar. Aquí selecciono la primera y le digo que en vez de 5 centímetros sea de 15, por ejemplo, de 15 por 15. Y esta otra también, 15 por 15. Entonces, cuando voy a la función peritar, selecciono la primera, cada 30 centímetros. Aquí ya me dice que no es suficiente. Si le quito 15 centímetros, me voy a quedar solamente con 9 centímetros y va a fallar por flexocompresión vertical y por pandeo para esa roza. Y si pincho en la siguiente, pues falla por flexocompresión vertical y por pandeo también. Entonces, bueno, pues de ese modo, esas reducciones de la sección que se hacen a menudo para el paso de instalaciones se pueden peritar también para ver si resisten o no con los esfuerzos a los que está sometido el muro en ese punto, en función de la gráfica de isovalores que hemos estado viendo antes. Bien, y otra función específica que hay para el cálculo de muros es la comprobación de cargas concentradas.
Supongamos, por ejemplo, que en un punto determinado le vamos a aplicar una carga concentrada. Por ejemplo, en esta esquina queremos considerar pues que el apoyo de estas vigas perpendiculares al muro pues van a apoyar en una chapa con unas determinadas dimensiones. Entonces, esa función está por aquí en cálculo, muros resistentes, cargas concentradas, y puedo seleccionar algún punto, por ejemplo, este punto de aquí, y le digo las dimensiones de la zona de apoyo que va a tener esa carga. Por ejemplo, una zona de apoyo de 20 por 20 centímetros. Entonces aquí me indica el ancho eficaz, el canto eficaz, la carga, la compresión que está recibiendo en ese punto, 0,59 kilonewton, y la máxima que resistiría, 86,85. Entonces está cumpliendo, comprobación correcta. Si analizo lo mismo en algún punto bajo, por ejemplo en esta esquina, por ejemplo en este punto vamos a tener una carga concentrada pues en una superficie de 15 por 15 centímetros, por ejemplo, y pulso aceptar, pues aquí me indica lo mismo, la máxima compresión que resistiría, la que está recibiendo, bueno, sería esta comprobación de aquí arriba, y la comprobación en este caso ha sido correcta. La máxima compresión que podría recibir es menor porque he puesto una dimensión más pequeña, y la compresión que está recibiendo es mayor porque estamos en una planta más baja y tiene ya muchas cargas desde arriba, pero en cualquier caso está cumpliendo bien y no habría problema. Entonces, de ese modo se comprueba no solo el muro a lo largo de toda su longitud, sino que se puede ir haciendo esa comprobación de cargas concentradas en puntos determinados que sean así especialmente interesantes con esta función de aquí de cargas concentradas. Bien, y luego hay algunos informes que se pueden obtener como resultados numéricos que estarían por aquí en muros resistentes. Por ejemplo, un informe de muros de piezas, por ejemplo, para este muro. Entonces, bueno, pues te va dando el nombre del muro, su densidad, sus dimensiones que hemos definido antes, los datos del pandeo, la esbeltez, entre qué dos cotas se encuentra, qué tipo de material, qué tipo de pieza base, etcétera. Todos los datos que estamos teniendo en cuenta en el cálculo, y te indica los porcentajes de la superficie que están cumpliendo, los que no cumplen, en este caso cumplen parte, y está fallando un 1,12% de la superficie del muro. Y por aquí, pues, los datos relacionados con la excentricidad para el cálculo del pandeo y las tensiones a las que está trabajando. Entonces, el muro soportaría como máximo pues una tensión de 1,39 megapascales y como mínimo 0,25. Y bueno, pues por aquí te va comparando con las que está soportando realmente y te da el grado de solicitación vertical y horizontal. Por aquí los datos tangenciales también, los últimos, los resistentes, el factor de comparación entre ellos y los datos del cargadero, de su zapata, etcétera. Entonces, aparte de los planos con las armaduras y tal, se pueden ir viendo también, se pueden ir generando estos informes específicos para la comprobación. Y el último resultado que podríamos obtener serían las mediciones. Dentro de mediciones, medición general, aquí podemos elaborar informe, y dentro del informe, que se puede generar en formato de Word o en PDF, se pueden incluir distintos elementos. En este caso me va a incluir todo, las barras de hormigón, los forjados unidireccionales y los muros de los tres tipos que estamos viendo. Dentro de este informe veremos pues las superficies de los muros, los metros cúbicos de hormigón, el número de bloques, los datos de los cargaderos, etcétera, todos los materiales necesarios, las armaduras. Se está generando ahora el documento de Word y enseguida se abrirá. Mientras este documento se abre, os voy a comentar que aquí en la carpeta donde está instalado el programa, en la carpeta ayuda, tenéis este archivo que se llama README, que incluye las novedades que se han incluido en la última revisión. Entonces, bueno, pues os animo a que le echéis un vistazo, los que tenéis ya el programa. Bueno, primero os animo a que instaléis la 8.1.20 si no lo habéis hecho ya, porque incluye muchas novedades en cuanto al cálculo de este tipo de muros. Y por aquí pues se habla de la normativa colombiana de la NSR10, título D, cómo utilizarla, lo que os mostraba antes, ¿no? En USA internacional elegir parámetros propios de cada país,
crear o modificar, y aquí abajo pues elegir, aunque ya se elige automáticamente, Colombian SR10, y por aquí te indica un poco pues las consideraciones que se tienen en cuenta. Se ha modificado también la base de datos de ladrillos y bloques. Todo lo que os he estado enseñando pues se ha adaptado a las formas de los bloques de ladrillera Santa Fe. Entonces, bueno, pues a partir de este catálogo pues hemos ido introduciendo lo de los huecos principales, los huecos secundarios, las dimensiones, etcétera, según esta caja de diálogo que estáis viendo ahora. La de las revisiones anteriores era un poco diferente. Y para los bloques de hormigón pues también se ha adaptado con el mismo criterio también. Se han hecho ahí esas modificaciones. Aquí indica un poco pues también las diferencias que hay entre las denominaciones de las resistencias, el cálculo que utiliza una norma u otra. Y bueno, pues con respecto a las armaduras verticales, pues cómo se puede trabajar con ellas. Luego hay otras funciones adicionales que se han añadido también. En la última revisión, la posibilidad de copiar al portapapeles una imagen de Windows en formato EMF, que es muy útil porque cuando lo pegas luego en Word no pierdes resolución. Si tú copias y pegas la pantalla simplemente, pues las imágenes pegadas en un documento al final pierden mucha resolución, pero con la función edición copiar imagen vectorial no se pierde nada de resolución porque es una imagen vectorial. Aquí hay un ejemplo de una imagen de este tipo. Y bueno, pues algunas otras funciones adicionales del chequeo y tal. Pero sobre todo os quería mostrar las relacionadas con los muros. Bien, pues ya se ha abierto por aquí este documento de Word, que es el que incluye las mediciones, la cuantificación de esta estructura que teníamos. Entonces se organiza mediante capítulos del documento de Word. El primer gran capítulo es de barras de hormigón, las vigas, etcétera. Lo voy a minimizar. Por aquí están los forjados unidireccionales, pues con sus diámetros, sus bovedillas, su superficie, etcétera. Y por aquí pasamos ya a los muros resistentes. Entonces tenemos los muros de distinto tipo, por aquí su superficie y su volumen, los kilos de acero, los metros cúbicos de hormigón en la zapata, aparece por aquí, y los totales. En este caso tengo elegida la moneda en euros, aunque se puede cambiar en las opciones. Entonces te va indicando así para cada uno de los muros estos valores. Por aquí están los muros de piezas, entonces te indica también pues su superficie, su volumen, etcétera. Por aquí te va detallando cada uno de ellos, los muros de bloques de hormigón, etcétera, y al final unos totales de mediciones. Entonces de ese modo pues te va dando por aquí todos los materiales necesarios con su importe. Bien, pues yo creo que con esto están vistos así todas las funciones principales en cuanto a muros de piezas. Si tenéis alguna duda, escribidla en la zona derecha de la pantalla donde pone preguntas y os la vamos comentando. Y voy a darle paso a mi compañero para ver si quiere que comente alguna de las dudas que hayan ido escribiendo por la zona de preguntas. Sí, David, teníamos algunas preguntas. Sí, dime. Sí. La primera. Pregunta un asistente cómo se puede modelizar un muro de otro material, o sea, ladrillo, por ejemplo, piedra. Sí, eso se puede elegir dentro de geometría muros resistentes, modificar. Si selecciono alguno de los muros que ya tengo, por ejemplo este de aquí, en el botón propiedades, aparte de los 4 materiales que comentábamos, hormigón, ladrillo, bloques de hormigón y termarcilla, si eliges piedra, granito, arenisca u otros, en ese caso, lo que tienes que darle es manualmente la resistencia a compresión vertical, horizontal y en diagonal. De ese modo puedes calcular con cualquier otro material. Aquí no habría que elegir pieza base ni nada parecido, sino únicamente pues el espesor del muro, su densidad total. Esto ya lo irías escribiendo tú dependiendo del tipo de piedra de que se trate. La resistencia de la propia piedra y del mortero que vas a utilizar y la resistencia de la fábrica. Bien, otra pregunta. Si podemos repetir el tema de la medición o cuantificación, como dice en América Latina, de los materiales, podemos ver un poco qué opciones tenemos, tanto en pantalla como la exportación a GEST. Sí, aquí en resultados, mediciones, voy a pedirlo de nuevo. Voy a hacerlo con una estructura un poco más pequeña para que no tarde tanto.
Vamos a mostrarla en 3D. Y la función es, dentro de resultados mediciones, medición general. Y aquí tienes este botón de opciones. Te va a permitir exportar la medición a distintos formatos. La primera opción que hay aquí es verla en pantalla. Podríamos elegir verla en impresora o exportarla a GEST, que es nuestro programa de presupuestos. Aquí puedes elegir distintas versiones. O a un archivo en formato ASCII, que esto podría servir para recuperar las mediciones, para abrirlas con el bloc de notas de Windows, por ejemplo. Y el formato FIE BDC3, esto genera archivos con extensión BC3 que los podríais utilizar con cualquier programa de presupuestos. Hay muchos programas que utilizan este formato. El FIE 1 es más antiguo y se usa menos. Pero el FIE BC3 sí podría ser útil para cuando queráis recuperar el presupuesto de TRICALC y abrirlo con otros programas. Bien, luego por aquí puedes elegir para las vigas o pilares de hormigón algunas opciones. Por aquí para los forjados, reticulares, losas y barras de acero o de aluminio. Estas no serían aplicables a los muros. En este caso voy a elegir, por ejemplo, pantalla. Luego el botón códigos sirve para cuando exportas el presupuesto a algún programa de presupuestos, elegir los códigos de los precios que se van a utilizar. Por ejemplo, si elijo la base de México, pulso el botón códigos. Y aquí a la derecha me muestra que las vigas de concreto pues van a utilizar este código de la base de México. O el acero corrugado, este otro código. O los muros, por aquí tendríamos cada partida dentro del presupuesto de muros de concreto, pues sería con este código, el acero corrugado, el encofrado. Por aquí están los muros de termoarcilla, con el código, etcétera. Poner aquí el código correcto, lo bueno que tiene es que cuando llega esta partida al programa de presupuestos, llegan todas las cuantificaciones desde TRICALC y el precio unitario y la descripción ya se toma del propio programa de presupuestos a partir del código que hayáis utilizado. Entonces esto se puede elegir para cualquier material, incluso para los muros que estábamos haciendo. Y si en vez de llevarlo a un programa de presupuestos lo quisiéramos elaborar un informe como el que he hecho yo antes, en ese caso habría que definir aquí los precios, donde defines el costo de cada material y con el botón monedas eliges la unidad monetaria que quieras. Aquí se puede ampliar esta base de datos, puedes añadir más monedas, todas las que necesites, y de ese modo poner el precio unitario en la unidad monetaria que sea. Entonces, si pulsas el botón medir, te lo exporta al programa de presupuestos o al formato ASCII, a los formatos que hemos visto antes, y si pulsas el botón elaborar informe es cuando te lo genera en el documento de Word o en PDF, que es como lo he visto yo antes. Supongo que este tardará poco en salir porque son solo 4 muros. Entonces aquí al darle a elaborar informe se debería abrir a continuación el documento de Word. Bien, mientras esto se abre, si tienes alguna otra... mira, ya está, un segundo que os lo muestro. Aquí tenemos las barras de hormigón o concreto, por aquí de las distintas vigas. Estos serían los forjados. Y por aquí los muros resistentes, cada muro con sus superficies, volúmenes, las cantidades de cada material, sus zapatas, etcétera. Ahí veríamos pues todos los datos tanto de los muros de hormigón como de los muros de piezas y sus zapatas. Como son tablas de Word, pues son fáciles de modificar o de añadir o eliminar cualquier dato que necesitemos, ¿no? Y luego en la última página los totales de mediciones, donde ya incluye barras, forjados y muros y los totales. Bien, pasamos a otra pregunta. Comenta un usuario cómo modelizar la unión de un muro con su zapata para que no sea rígida, es decir, que no se transmitan momentos, es decir, cómo podemos definir ahí un apoyo articulado. Sí, eso se puede elegir en las propiedades del muro, cuando lo creas o si está ya creado al modificarlo. En geometría muro resistente modificar, sería en este caso. Seleccionamos en cualquiera de los lados del muro y nos aparece su ficha con sus propiedades, que este es el nombre, las cotas, etcétera. Y en la cota inferior, en este caso lo tengo como empotrado. Entonces podría pulsar el botón apoyos y aquí podríamos elegir, pues por ejemplo, un apoyo articulado. Aquí quedaría impedido solo el movimiento, pero no los giros. O podríamos impedir solamente alguno de los movimientos. Por ejemplo, para hacer un muro deslizante, pues podríamos impedir solo el movimiento vertical o uno de los horizontales o alguno de los giros. Así de uno en uno, y si no también tenéis la opción de definir resortes que permitirían un cierto desplazamiento y un cierto giro en cada dirección. Por ejemplo, si aquí le pongo un valor de 10.000,
Esto significaría que ante una carga de 10.000 kilonewton descendería 1 metro el muro. Si la carga es la mitad, pues descendería medio metro y así sucesivamente, ¿no? Sería una constante de resorte para cada uno de los 3 ejes horizontales, y la constante de giro pues que relaciona el momento que se va a producir en la base con el giro en radianes que se produciría. Cuanto más altos sean estos valores, más rígido queda la base del muro, y cuantos más bajos sean, más suelto. Pero esto de los resortes se usa poco. Normalmente casi todo el mundo suele elegir empotrado o articulado, o liberar algún movimiento en particular. Bien, gracias, David. A ver, un usuario pregunta si lo que estamos viendo en el workshop de hoy vale para construir edificios nuevos, a lo que suele llamar obra nueva, o podría usarse también para rehabilitación. Es decir, nos encontramos en un edificio ya existente, un muro de ladrillo, y queremos saber si se le puede poner más carga o si se puede poner encima otra estructura. Un poco, no sé, hemos planteado el workshop sin decir que es específicamente de nueva construcción. Todas las funciones que hemos visto son para nuevo o para existente, pero si quieres tú un poco hablar sobre este asunto. Sí, realmente el modelo que estamos diseñando puede servir para un edificio de nueva planta o puede servir para un edificio ya existente. Supongamos, por ejemplo, que este que tengo ahora en pantalla, pues ya tuviéramos estos muros construidos hasta media altura, y lo que haríamos sería indicarle el espesor y el tipo de ladrillo que tenemos realmente, y a partir de ahí pues ya le vas colocando las distintas cargas. Entonces puedes hacer solamente una planta, ver si resiste, haces 2 plantas, ver si resiste. Puedes ir haciendo modificaciones de cualquier tipo para ver si los muros con un determinado espesor que los tienes ya construidos, pues resisten con las cargas a las que estás sometido. Si vieras que no resiste, pues puedes, por ejemplo, modificar las cargas de los forjados. Aquí pues eliges modificar cargas y, por ejemplo, en vez de 2 kilonewton por metro cuadrado, pues deberías limitar, por ejemplo, a cargas de 1,5 kilonewton por metro cuadrado. Colocar una chapa bien visible en el edificio, porque los muros, por ejemplo, pues solamente puedan resistir esa carga. Entonces, es ir probando con distintas hipótesis de carga, distintas número de plantas, distinta geometría, y ver si resiste o no. Y en caso de que no resistiera, siempre se podrían poner aquí algunos pilares intermedios, algunos pilares laterales, volver a hacer otra prueba. O sea que realmente todo esto es aplicable tanto a obra nueva como a rehabilitación. Bien. Generalmente los muros resistentes, cuando están solicitados con acciones fuera de su plano, bueno, pues tienen mucha probabilidad de que no funcionen bien y no sean validados por el programa. ¿Podrías explicarnos las variables que tiene el usuario para poder disminuir la resistencia del muro fuera de su plano, su rigidez, y entonces evitar estos efectos? Sí, realmente hay unas cuestiones muy importantes en cuanto a la flexión de los muros. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo que os mostraba, el primer muro, que es de hormigón armado, resistiría los momentos con gran facilidad. Sin embargo, los muros de ladrillo, los de bloques de hormigón y de termoarcilla, resisten peor los momentos. Teniendo esto en cuenta, habría que pensar en la posibilidad de articular lo máximo posible los elementos que se unan a estos muros. Por ejemplo, en este caso, si veo una gráfica de flectores, la gráfica de flectores que tiene mi estructura, la voy a ampliar un poco. Aquí en momentos, le voy a poner 10, por ejemplo. Pues son con articulaciones. Veis que estas vigas las he colocado articuladas en los muros. Entonces, en general, esta es una recomendación muy importante para que los muros de piezas sufran la menor cantidad de momentos posibles. Aquí en este extremo, la viga de hormigón llega con un apoyo articulado y de ese modo le va a transmitir solamente la carga vertical, que los muros trabajan muy bien a compresión, pero no a flexión. Si aquí le pusiera a esta viga o al forjado una unión rígida, en ese caso tendría aquí un momento negativo que haría girar, haría flectar a este muro y probablemente fallaría o requeriría de mucha armadura. Ya habéis visto que el programa va poniendo armadura donde lo necesita y podría darse el caso de que tuvieras un muro de ladrillo con un montón de armado vertical, que sería muy difícil de construir. Entonces la recomendación principal es que evitéis los momentos en los muros, que apoyéis todo lo que podáis en vez de unir rígidamente. Para ello, pues muy importante la función geometría barra tipo de unión esfuerzos,
donde puedes elegir si la viga es rígida o es articulada. Entonces le puedes poner articulada en un extremo, porque realmente cuando llega esta viga al muro no se puede considerar que haya un empotramiento perfecto. Si fuera de hormigón armado sí, pero si es de ladrillo va a girar todo lo que quiera, va a ser una articulación. Entonces esa sería una recomendación importante. Y luego otra también relacionada con los factores de rigidez que comentábamos antes en muro resistente modificar. En las propiedades del material, si aquí elegimos hormigón armado, los factores de rigidez te los recomienda el programa poner en 1. Eso significa que van a ser un elemento 100% rígido, tanto para la rigidez plana como flexión. Eso significaría que admitiría cualquier tipo de momento. Sin embargo, cuando eliges ladrillo, al pulsar este botón te sugiere unos valores más bajos. Si hay armadura suben un poco, pero si no la hay, te sugiere valores más bajos. Esto ya sería solo un 12% de rigidez a flexión. Eso significa que aunque pongas las vigas rígidas, el programa va a considerar solamente que se pueden empotrar un 12%, que no va a admitir el 100% del momento negativo que tendría la viga. Entonces, jugar con estos porcentajes también es importante para tratar de reducir esos momentos, y al final de lo que se trata es de que los muros trabajen a cargas verticales, que es como han trabajado siempre y han funcionado muy bien durante años, pero no intentéis someterlos a flexión porque en ese caso os va a empezar a pedir más armadura o más espesor. Pero un poco ya la última pregunta, ¿te puedes comentar algo sobre las armaduras de Tendel en fábricas de ladrillo? ¿Cómo las consideramos? Bien, esas aparecen por aquí en la base de datos, en secciones, muros de piezas, armaduras de Tendel y verticales. Os comentaba que las que tienen una H son horizontales o de Tendel, que es sinónimo, y bueno, pues serían este tipo de elementos, ¿no? Que son dos varillas normalmente formando un zigzag, pueden ser redondos o pletinas, y bueno, pues el programa las va colocando donde las necesita. No hemos comentado que hay opciones de cálculo que te permiten elegir en general, sin necesidad de activar o desactivar esa base de datos de armadura. Puedes elegir en general si quieres que tus muros tengan armado de Tendel horizontal o armado vertical. Entonces lo puedes activar. Y aquí te indica mediante asteriscos para cuál es aplicable cada uno de ellos. El armado de tendeles tiene 2 asteriscos y es aplicable a muros de bloques de hormigón, de termarcilla o de ladrillo, a los 3 tipos. El armado vertical también, para muros de bloques de hormigón, termarcilla o ladrillo. Y para los tipos de armado vertical, el poder elegir entre barras sueltas o armaduras prefabricadas, eso solamente es válido para muros de hormigón o de ladrillo. Si fueran de termarcilla, en ese caso no se podría elegir, el programa lo pondría siempre mediante barras sueltas. Entonces, bueno, pues eso se puede regular aquí en estas opciones. Cuando activas la armadura vertical, te dice que a veces es difícil encontrar este tipo de armadura en el mercado. Entonces, bueno, pues tendrías que consultar con el proveedor de tu zona a ver si tienes esos tipos de armados y si no, desactivarlo y colocar solo las de tendeles, que esas sí son más habituales. Pues en principio estas son todas las preguntas, no hay nada más. Si quieres, un poco ya despido yo esta serie de los 4 workshops. De acuerdo. Bueno, recordarles a todos que están disponibles en nuestra página web, en la página especial que abrimos para estos workshops, los vídeos de estos 4. El de hoy estará mañana, más o menos dentro de 24 horas. Los que tengáis más inquietud por conocer Trical, no seáis usuarios, ofreceros, como muchos sabéis, la posibilidad de realizaros una demostración particular en la que podríamos meter estructuras parecidas a vuestra actividad profesional, y ya sí, con los micrófonos abiertos podríamos tener una conversación y una introducción más interactiva. Dentro de nuestra página web tenemos un área de contacto, un formulario de contacto donde nos podéis remitir vuestros datos y nos pondremos en contacto con vosotros. Por nuestra parte, nada más, agradeceros vuestra presencia en nuestros 4 workshops. Ya ha habido algunos usuarios que nos han dicho que por qué no lo repetimos. Bueno, animaros a los que habéis asistido a que nos propongáis
nuevos temas, trataremos de abordarlos, porque como veis un poco Trical es un programa muy completo con muchas facetas que se pueden ver y creo que en estos 4 workshops hemos dado testimonio de ello. Por eso en los siguientes workshops trataremos de iros ampliando y descubriendo las posibilidades y la versatilidad de Trical para abordar con transparencia cualquier proyecto estructural.